Muchas bendiciones a cada uno de ustedes en esta hora. Que mi Señor Jesús me los guarde. Hoy les traigo una historia real, la cual nunca fue contado. Esta historia se trata de un varón el cual anduvo muchos años acompañando a su pastor, el cual llega a ser como un padre que no tuvo hasta que logra él entender que Dios lo había llamado. Escrito está: id y predicad el Evangelio. Bueno, empecemos con esta linda historia real. Esto es originado en Serena, Chile. Había una mujer llamada María Melania. Vivía en Serena, Chile. Era madre soltera y criaba a sus 7 hijos. Pasado el tiempo, llegó a conocer a Pedro Araya y se enamoraron. Producto de este amor, llegaron a tener 2 hijos. A los meses, María Melania llega a salir embarazada, dándole un hijo a su marido, Pedro Araya. Pasaron los meses y dio a luz a un varón. Con el tiempo, el amor que esta pareja se tenían empezó a desvanecerse poco a poco, hasta que María Melania y Pedro Araya se tuvieron que separar. María Melania decide irse de Serena hacia Calama, Chile, con todos sus hijos. Y es allá donde ella conoce al Señor Jesucristo. Ella siempre estaba asistiendo a la iglesia y se reunía con las hermanas y la eligieron maestra de niños. Cuando iba a la iglesia, llevaba a su hijo de 4 años, ya estando en Calama. Cuando el niño se quedaba dormido, ella tendía una colcha debajo de su banca y ponía ahí al niño para que durmiera hasta que terminara el servicio, ya que asistía casi todos los días a la iglesia. Ella era profesora o maestra en la iglesia. Enseñaba a muchos niños y también llevaba a su niño a la escuela dominical. Ella era fiel a Dios. Desde que llegaron a Calama, al niño le empezó a suceder cosas extrañas. Una tarde en que el niño jugaba con su camioncito, se encontraba solo. De pronto sintió una fuerza sobrenatural y diabólica que le empezó a empujar hacia unos vidrios y lo seguía empujando hacia adelante. De pronto el niño cayó encima de los vidrios y haciéndose varios cortes en su rostro. Estas cosas siguieron sucediendo hasta que el niño cumplió 10 años. Ya viviendo María Melania en Calama, sucedió algo extraño. La casa empezó a incendiarse y el niño se encontraba dentro. En ese momento, la madre no se encontraba y lograron salvarlo. Y no sabían cómo se había originado ese peligro en la casa. Sucedían algunas noches en que el niño se levantaba asustado y llorando porque no podía dormir. Le daban muchas pesadillas. Entonces María entendió que el niño llegaría a ser utilizado por Dios, porque los demonios lo atacaban y lo perturbaban. Por estos ataques que le perturbaban a su hijo, ella se arrodillaba a orar
a la piecera de la cama del niño para que pudiera dormir. Esto se repetía casi todos los días. El niño casi nunca faltaba en la iglesia. Su pastor fue como un padre y consejero y amigo. Cuando llegó a tener 15 años, habían algunas noches en que llamaban a su pastor después de algún servicio para que fueran al velorio. Mayormente, el joven, ya cumplidos sus 15 años, lo acompañaba. Allí ellos se ponían a cantar, a tocar la guitarra, y el pastor se ponía a predicar. El pastor tocaba la guitarra y cantaba con el joven, de una forma de poder consolar a las personas con la palabra de Dios. Una noche que acabó el culto, lo llamaron a su pastor para que vaya a un velorio. Esa noche el joven quería tocar la guitarra, pero no sabía hacerlo. Y sin dudarlo, se prestó la guitarra y pidió al Espíritu Santo que lo ayudara a tocar aquella noche. El joven aprendió al instante a tocar aquella guitarra y cantar para consolar a las personas. Al joven le empezó a llamar la atención la electrónica y se puso a hacer su primera guitarra eléctrica, ya que no tenía los medios para comprarse una. Este joven, ya cumplido los 16 años, deseaba tener un estrado para predicar y se le ocurrió fabricar uno en la calle poniendo una plataforma de placa de construcción con 6 bloques, ya que no contaba con un estrado por falta de recursos. Y llegó el día en que tuvo la idea de armar su propio amplificador pequeño, ya que no tenía con qué comprarlo. Cuando cumplió sus 18 años, fue al regimiento número 15 de Calama. Allí él se daba tiempo para poder predicar a sus compañeros, tocar la guitarra y cantar. Teniendo la oportunidad de que había un cine en el lugar donde él se encontraba, otros lo utilizaban y él también participaba, tocando la guitarra, predicando y cantando. Una vez cumplido su servicio, él sale de ese lugar a los 20 años. Al salir, él empieza a buscar un trabajo hasta que lo encuentra y poco a poco empezó a comprarse algunos aparatos para poder evangelizar. Siguió asistiendo a la iglesia y a la vez evangelizando en las calles. Un día, estando en su casa, vio una visión. Se dio cuenta que a 1 metro de él estaba una persona con túnica blanca. El joven quedó paralizado, mirando que este personaje también lo estaba observando. Y fue desvaneciéndose poco a poco hasta que desapareció. Fue ahí cuando el joven entendió que debía de seguir organizando y apoyando, predicando la palabra de Dios. Supo que para esto el Señor lo había llamado. Fue entonces cuando el joven empezó con más fuerza a hacer las campañas con las iglesias. Pasaron los años y Dios lo empezó a bendecir con aparatos profesionales, llegando así a tener plataforma para seguir organizando las campañas y eventos con las iglesias.
Él solía reunirse con los jóvenes, sea en su casa o en la iglesia, para enseñar a tocar los instrumentos que ellos deseaban aprender. Y luego con los días empezaron a ensayar. Hoy en día cuenta con materiales profesionales de producción y un camión. Ha viajado a distintos lugares de su país y fuera de su país haciendo campañas para seguir extendiendo la palabra de Dios. Con el tiempo, Dios agregó a 2 personas para seguir apoyando esta obra con esa pasión que Dios pone en sus corazones, el salir a las calles a predicar. Ellos son el hermano Germán y el hermano Sergio, quienes están siempre prestos a seguir apoyando estas campañas en las calles. La historia real que les cuento pertenece al hermano Pedro Berenguela Berenguela. Él vivió todo lo que acabo de contar. Hijo mayor de María Melania Berenguela y Pedro Araya. Hoy en la actualidad, con el favor de Dios, sigue haciendo campañas y apoyando a las iglesias. En la actualidad cuenta con un canal en YouTube llamado Campañas Internacionales Evangelísticas Pedro. Pedro Berenguela, hijo mayor de María Melania Berenguela y Pedro Araya, nacido en Serena, Chile. Dios le dio un ministerio evangelístico en las calles. Compone sus propias canciones, organiza campañas con las iglesias, enseña a tocar instrumentos y hace poco ha hecho de productor, sacando una película llamada El Mecánico. Con esa misma pasión, el hermano Pedro Berenguela sigue hasta hoy en día, saliendo a las calles, a seguir ensanchando el reino de Dios. La palabra de Dios nos dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Que la paz esté con todos ustedes. Dios me los bendiga. Gracias. Amén.